Híjole, me llama mucho la atención lo que ha pasado en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que aquí estamos verdaderamente viendo una crisis en la vida política y social de nuestro país. 7 partidos políticos de oposición, 7, continúan negándose a participar en las sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, acusando de parcialidad a los delegados del Instituto Nacional Electoral, sus consejeros, que dicen en su mayoría, 6 de los consejeros que integran el instituto, tienen decisiones parciales a favor del PRI y del Partido Verde Ecologista. Eso es lo que dicen y cómo se quejan los partidos políticos de oposición. En un comunicado que fue firmado por representantes y consejeros legislativos de, fíjese, PAN, PRD, Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social, 7 de 10 partidos políticos exigieron mediante 15 puntos que el Instituto Nacional Electoral retome la independencia. ¿Qué quiere decir? La ciudadanía. Acusaron que los consejeros, en su mayoría de lo que integra el Consejo, favorecen al PRI y al Partido Verde Ecologista de México en muchas de sus acciones y decisiones. Los 7 partidos que están ahora diciéndole a INE, ya no eres ciudadano, ya no eres neutral, ya no eres imparcial, ya eres un instituto electoral sesgado. ¿Se imaginan ustedes la noticia que es esto, lo que esto representa? 7 partidos recordaron que el miércoles 18 de febrero abandonaron la sesión del Consejo General del recientemente creado Instituto Nacional Electoral en protesta por el nivel de deterioro, otra vez el concepto, deterioro institucional que se está viviendo en esta instancia electoral mexicana. Protestan por la falta de independencia, por la parcialidad con la que se presentan las decisiones, y dicen en los partidos políticos, estos 7 que le menciono, nunca antes en la historia del México pretendidamente democrático habíamos visto a esta institución clave en un proceso de construcción de una democracia mexicana tan sesgada como ahora. Para los partidos políticos que aquí protestan, dicen, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protagonizan uno de los momentos más preocupantes en la historia, una regresión autoritaria que impide que haya un ejercicio libre de la democracia experimentado en épocas recientes. Por esto, le dice al reciente, acabamos de tener una reforma política con un Instituto Nacional Electoral renovado supuestamente para evitar que hubiera la influencia de gobernadores en los institutos estatales electorales que tenía el IFE, y que a través de esta, otra vez, centralización, todo lo está controlando el INE nacional, y este INE nacional están los partidos políticos de oposición diciendo está controlado por el PRI y por sus adláteres, ¿no? Exigen al INE que no se vuelva una autoridad partidista, sino ciudadana, que no favorezca a la oposición ni a nadie, simplemente que sea neutral, pero que no se pretenda regresar a tiempos de la intransigencia partidista cuando el PRI dominaba el espectro electoral mediante el fraude, la simulación, la forma de violentar a la voluntad popular a través de expresiones que sesgadas nos tendrán forzosa e irremisiblemente que llevar a un corporativismo, que son estas formas en donde se maneja, se manipula el voto a través de una compraventa en la que la sociedad más desfavorecida en México tiene que ceder su voluntad a cambio de un kilo de arroz o de una despensa. Entre las quejas de los partidos políticos hay, por ejemplo, acusan a un bloque de consejeros de que están desapegados de los principios de imparcialidad que rigen la función electoral para coordinadamente favorecer al PRI y al Verde. Advierten que si estas conductas no cesan de inmediato, solicitaremos, fíjense, la renuncia de los consejeros del, ¡qué vergüenza!,
renuncia de los consejeros del INE sin menoscabo de las responsabilidades jurídicas que con esto pudieran devenir. Acusan que en la integración de los institutos electorales locales en los estados se incumplió el principio de máxima publicidad y un proceso amplio de deliberación favoreció a la selección de perfiles en los consejos estatales cercanos al Partido Revolucionario Institucional. Acusan que la pauta estatal del reglamento de radio y televisión va en detrimento de la prerrogativa de los partidos y candidatos, lo que ha vulnerado el derecho de información a la ciudadanía. Y por eso en un corte de anuncios, vemos 3 anuncios del PRI que la semana pasada fueron cuestionados, le cambian 2 letras, lo vuelven a poner y nadie dice absolutamente nada, porque no, como legalmente no se puede decir nada, porque el argumento es que lo cambiaron y lo pusieron justo igual al anterior. Sí, pero aquí en lugar de decir en la, dice de la y se acabó. Y esto ha hecho que los consejeros del Instituto Nacional Electoral no hagan nada en contra del verde y no hagan nada en contra de estas acciones que resultan a todas luces fuera de la realidad política que se pretendería en un marco de neutralidad. Acusan que la exclusión de programas de opinión y de debate del monitoreo de programas que difunden noticias ha supuesto negar el derecho de los ciudadanos a conocer las diversas posturas editoriales en la televisión y en la radio, censurando incluso la posibilidad de un monitoreo neutral de los programas de opinión de mayor audiencia en el país. Acusan que una comisión de quejas y denuncias otorgue medidas cautelares según el partido o la persona que la solicita y reaccionan según el sapo o la pedrada. Acusan que la censura de contenidos en los promocionales se ha convertido en un instrumento para limitar la libertad de expresión y en contra de todos los precedentes que las autoridades edificaron en los últimos años para que hubiera en México un proceso neutral de elecciones. Acusan al Verde, al Partido Verde, que goza de impunidad en el Instituto Nacional Electoral, que el INE incumple medidas cautelares otorgadas en contra de spots de cine, por lo que dicen que no tolerarán que la autoridad sea omisa. Y no solamente se quedan ahí, ¿saben qué? Dicen, y sabemos quiénes son los consejeros que están plegados al PRI y al Verde. Y ahí les va. Benito Nasif, Javier Santiago Castillo, ahí está Javier Santiago Castillo, Marco Antonio Baños, ahí está Benito Nasif, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Margarita Favela, Enrique Andrade, ahí está Enrique Andrade, Margarita Favela, ahí está Margarita Favela, 6 de 11 formando una mayoría en el Consejo General de Consejeros. Yo recuerdo, para los que tengan la memoria de acordarse, del Instituto Federal Electoral en las épocas de José Woldenberg. Era un instituto ciudadano en el que los integrantes del Consejo, a lo mejor tenían su corazoncito, como diría Cedillo, ¿no? Y en su corazoncito latiría un favor por algún partido político. Sí, después algunos de ellos se expresaron hacia algún partido político en específico, después de que dejaron de ser consejeros. Pero la neutralidad que se vivió ahí fue abierta y manifiesta. Neutralidad. Hoy se ve una parcialidad y otra vez se ve una centralización que, para mi gusto y para el gusto de cualquiera en la sociedad mexicana, tendría que ser inadmisible, reprobable, observable, para que no entremos otra vez, cuando estamos tratando todos de hacer de este país un país de una expresión democrática, abierta, justa, firme, nos encontremos con esto. Un Instituto Nacional Electoral sesgado es la peor noticia que podríamos estarle comunicando a México en este tiempo en el que estamos pretendiendo que haya elecciones neutrales que desafortunadamente bajo estas condiciones no se podrán presentar. Vamos a ver qué es lo que hacen estos 7 partidos políticos que se han opuesto por lo pronto a presentarse ante las reuniones del Consejo General del INE. Pero esta noticia yo no la había dado, incluso ni cuando el Instituto Federal Electoral era controlado por Gobernación. Controlado. Cuando Emilio Chuaifet, cuando Arturo Núñez
en sus épocas de priista, cuando había toda esta gente que el control absoluto que tenía don Fernando Gutiérrez Barrios por los procesos electorales en México en las épocas de Carlos Salinas de Gortari, todo esto, otra vez volverlo a ver en pleno siglo XXI, por Dios, estamos hablando de algo que no voy de acuerdo, no puede ser. En finanzas, México colocó una emisión de bonos de deuda internacional por 2.500 millones de euros, en tramos divididos en partes iguales con vencimientos en el 2024 y en el 2045. En el año 2045 vamos a andar pagando deuda que se está contratando el día de hoy y está aumentando, la deuda en instrumentos, cuando el déficit fiscal en el presupuesto original de la Federación ya está teniendo endeudamientos que para nuestro gusto se antojan inoperantes. El país con calificaciones A mayúscula 3 y triple B mayúscula ofreció 1.250 millones de euros con vencimiento en marzo del 2024 a 110 puntos básicos sobre el tipo de los mid-swaps, mercado interbancario de permutas de tipos de interés, y otros 1.250 millones de euros con vencimiento a marzo del 2045 a 190 puntos básicos sobre los mid-swaps, como se están en este momento promoviendo. Y esto es, Jorge, del gobierno mexicano, ¿no? Es directa, es de endeudamiento directo del gobierno mexicano. Hace 2 semanas decía Agustín Carstens, ¿cómo vamos a enfrentar toda esta desaceleración de la economía mexicana? ¿Y cómo vamos a enfrentar esta crisis económica que estamos viviendo? Con mayor endeudamiento ya no se puede. Con recortes presupuestales se tendría, y con una racionalización del gasto, lo que acaba de decirnos aquí Armando Regil. Estamos viendo que entre instancias paraestatales y el gobierno central, México se sigue endeudando. Y esta es una condición, para mi gusto, inadmisible. Es preferible ahora proponer una actitud de austeridad que enfrentar lo que hoy estamos viendo en nuestro país, un endeudamiento que mañana va a resultar irresponsable. No me gusta. Vamos a un corte, amigos en el país, aquí regresaremos con los trending topics. México se encuentra en el lugar 148 de 180 países evaluados en la clasificación mundial sobre la libertad de prensa que dio a conocer la organización Reporteros Sin Fronteras. Finlandia ocupa por 5º año consecutivo el primer lugar, seguido de Noruega y Dinamarca.